En una ocasión, un joven acudió a su pastor para hablarle de su vida. No sé, a mí no vienen mucha gente a contarme sus problemas o su vida, pero en ocasiones sí que sucede que hay jóvenes que vienen porque tienen preguntas, dudas y buscan orientación. Pero este joven vino a su pastor para hablarle acerca de su vida, que cuando él había conocido a Jesucristo, su vida había cambiado completamente. Entonces él decía, si hace algunos años alguien me hubiese dicho que ahora estaría yendo a una iglesia cantando alabanzas a Dios y creer en Dios, le habría dicho, estás loco. Y es que él tenía que preguntarle una cosa al pastor. Porque no le estaba preguntando nada espiritual, simplemente le preguntaba por qué Dios permitió que hubiese tardado tanto en conocerle. Porque antes de conocer a Cristo había sido un alcohólico, violento, y casi asesina a 2 personas. El pastor le respondió que a veces Dios permite esas situaciones en nuestras vidas para que toquemos fondo y para que nos entreguemos completamente a Él, para que reconozcamos nuestro fracaso, porque demasiadas veces, y eso es lo que dice Jesús también a los fariseos, que le culpaban o le acusaban de ir a los pecadores, y Jesús les dice, los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos. Y entonces a veces es eso lo que nos sucede, que no vamos a Dios hasta que nos vemos totalmente en agobio y en esa situación. Por eso esa fue la respuesta que el pastor le dio a este joven. El tema que he puesto para hoy, ¿por qué nos cuesta tanto seguir a Dios? ¿Por qué es tan difícil negarse a sí mismo? Lo hemos leído en la introducción, en el capítulo 18 de Juan, o era 12, perdón, de Juan, donde Jesús dice que el que quiere salvar su vida la va a perder. Sin muerte no hay vida. Sin muerte no hay vida. Eso es una frase que suena contradictoria. Y seguramente nos suene también demasiado negativo. Pero si observamos la naturaleza, nos vamos a dar cuenta de que sin muerte no hay vida. Las plantas, cuando analizamos las plantas, no sé si algunos de ustedes pueden que sean agricultores o conocen la agricultura. De algunos sé que trabaja en la agricultura, que sabe bastante mucho de eso. Sin muerte no hay vida. Cualquier planta necesita alimentarse y ese alimento viene de otras plantas o de otros productos que han tenido que morir para que puedan vivir y crecer estas plantas. Los animales que comen plantas pues tienen que matar, por así decirlo, a estas plantas para alimentarse. Y tú y yo, nosotros, seamos o no vegetarianos o seamos carnívoros, que lo somos, pero necesitamos comer y eso provoca la muerte de lo que comemos. Sin muerte no hay vida. El Señor nos enseñó y habló precisamente en este texto que Él había de morir antes de poder producir el fruto que después de su muerte y de su resurrección sería la Iglesia y un número incontable de creyentes en todo el mundo. Y eso a lo largo de los siglos y de los milenios. Estamos ya en el segundo milenio después de Jesús y todavía hay cristianos que por su muerte estamos aquí viviendo espiritualmente.
Y Él nos dio una parábola acerca del grano de trigo. Antes de que el grano de trigo pueda producir fruto, ha de caer en la tierra para morir. A no ser que muera, dice Jesús, no puede producir, no puede llevar fruto. Si observamos un grano de trigo, pues es una bolita, realmente, parece algo bonito, bonito así, tenerlo así. Y lo curioso es que este grano, hasta que no se cae en la tierra, se queda duro y puede durar, porque se han hecho descubrimientos de granos de trigo que se descubrieron después de 4.000 años. En unas tumbas de algún faraón habían unas tinajas y ahí habían granos de trigo conservados, que eso significaba que era la riqueza para el que había muerto, para cuando resucitase en la otra vida, pues tuviese algo para comer. Pero el cadáver o la momia desapareció y lo que permaneció fueron los granos de trigo, y se analizaron que tenían 4.000 años de antigüedad. Y estaban nuevitos, como si nada. Pero tuvieron el experimento de echar un grano o unos granos de trigo de 4.000 años de antigüedad en la tierra, y después de 4.000 años, estando ahí en seco, germinaron. Es decir, puedes guardarte un grano de trigo y lo pones en una despensa, lo pones en un museo y dices, ¡ay, qué bonito! Pero no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada hasta que cae en la tierra, para que muera y para que pueda germinar, echar las raíces, sacar la espiga y después de su tiempo de crecimiento y de maduración producir. Y como dice Jesús, produce 30 veces, 60 veces o 100 veces. Si nos observamos un girasol, nace de una pipa, ustedes saben, las pipas, esas que se comen alguna gente. Pues un girasol tendrá miles de semillas, pero esa pipa, a no ser que caiga en la tierra y germine, no va a producir nada, no servirá de nada para comer, pero no se reproduce. Jesús vino aquí para ser esa simiente, esa semilla que produciría el fruto que hoy somos nosotros. Pero sin muerte no hay vida. Aquellos que en Él creyeron se multiplican y llevan el fruto de Jesucristo, porque llevan a Jesucristo dentro de sí, y cada creyente es una semilla en potencia. Si eres un hijo de Dios, si has aceptado a Jesucristo en tu corazón, si has recibido a Jesús en tu vida, Él te ha perdonado y te ha regenerado, entonces Él ha hecho ese milagro. Él era el grano de trigo, Él sigue siéndolo, pero al estar en ti, te ha convertido en una semilla que mientras esté guardada en una despensa, en un armario, en una mesa, mientras no caiga esa semilla en el suelo, se va a quedar sola y no va a producir el fruto que Jesús ha prometido a los que le siguen a Él. Por eso es muy contundente cuando Él dice, el que no está dispuesto a negarse a sí mismo, es decir, a morir, no puede ser su discípulo. Por eso es difícil, recuerden el tema, ¿por qué es tan difícil ser discípulo de Jesús? Porque cuesta. Porque Jesús exige de nosotros que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz todos los días y le sigamos a Él en sus pasos. El que quiere conservar su vida, Jesús lo dice en varias ocasiones en Mateo 10, el que haya la vida, la pierde. En Mateo 16, el que viene en pos de mí debe negarse a sí mismo. Y también en Juan 12, lo que hemos leído. Sin muerte no hay vida. Una contradicción, parece una contradicción, pero lo vemos en la vida natural, lo observamos. Sin muerte no hay vida. Y sin muerte espiritual, por aplicarlo a nuestra fe, no hay vida.
Es decir, si no morimos a nosotros mismos para que Dios nos renazca y nos regenere, nos haga nuevas criaturas, nuevas semillas, semillas productivas que si caen en el suelo y sufren la persecución, bien, tiene que venir. Hay creyentes que dicen, fue un testimonio que mi mujer me comentó de un creyente, un cristiano chino, que era creyente de la iglesia perseguida en China, que a él le arrestaron junto con otros creyentes, pero después en prisión obligaron a estos otros compañeros creyentes a trabajos forzosos y a él no. Y él se entristeció. Señor, no soy digno que me castiguen más por ser discípulo tuyo. Nosotros lo que haríamos en cualquier momento es esquivar cualquier sufrimiento, intentar escabullirnos de las represalias de ser cristiano. Y les digo que en este mundo en el que vivimos actualmente, el día 16 de agosto del año 2020, hay países donde ser cristiano puede costarte la vida. Y aquí no nos cuesta nada. Aquí no nos cuesta, aquí no nos matan por ser cristianos. Aquí lo único que pueden hacer es posiblemente, pues se burlan de nosotros, ¿verdad? Y para muchos es, que yo no soy tonto. Bueno, el Evangelio dice, Pablo a los Corintios dice que la palabra de la cruz es necedad a los que se pierden, mas a los que somos salvos es poder de Dios. Lo vil de este mundo es lo que Jesús ha escogido. Bueno, a veces también pensamos, no, yo vil no soy, yo soy inteligente, yo he hecho mi carrera, yo tengo títulos, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y dice Jesús que si le persiguieron a Él, si le rechazaron a Él, no nos extrañemos que nos rechacen a nosotros también. No hemos de ser masoquistas. ¿Saben lo que es un masoquista? Que le gusta, que le agrada que le hagan daño. Entonces, dame, persígueme. Este chino parece ser que tenía cierta connotación. No tenemos que ir a buscar el castigo, la penalización o que nos castiguemos a nosotros mismos como lo hacen algunas órdenes de la Iglesia Católica, que se castigan a sí mismos, se flagelan para ser dignos de Jesús. Por mucho que se flagelen, no son dignos de Jesús. No somos dignos de Jesús, nadie. Pero Jesús nos salvó por su amor y porque Él cayó en la tierra, se entregó, murió para que produjera el fruto que produjo. Así que sin muerte no hay vida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos es tan difícil? Porque no queremos que Dios se inmiscuya en nuestra vida. No queremos que Él nos diga lo que tenemos que hacer. A nadie le gusta. Por muy especialista que sea el consejero, no nos gusta que nos den consejos. Porque lo sabemos igual o mejor. Cuando en noviembre nos compramos el coche de segunda mano, descubrí con el tiempo, es un coche que no conocía, entonces voy descubriendo cosas. Había una señal en la puerta, había una señalita y digo, ¿esto qué será? ¿Qué será? Le daba, pero no reaccionaba porque no tenía la llave puesta. Y después de un tiempo me di cuenta que es el motor eléctrico para entrar o para plegar los espejos, los retrovisores. O sea, ahora pulso eso y los espejos automáticamente se ponen ahí para que la gente no se lo arranque. Miren, por mucho que tengamos experiencia, y tenemos algunos más experiencia que otros en la vida, algunos tienen 20, son algunos. ¿Cuántos años tiene el niño? ¿Tendrá 4 años? 4 years old? ¿Y? Ya, 3 años tiene.
pues todavía tienen mucha vida por delante, ¿verdad? Pero algunos como yo, que tengo ya 60 y ya los pasé, pues ya decimos, ya, décadas, ya ha vivido, ¿no? Ya ha vivido. Por mucha experiencia que hayamos vivido, no nos conocemos como Dios nos conoce. Mi mujer ya lo ha dicho en algunas ocasiones, que se entera a veces de cosas de mi vida cuando predico y doy un ejemplo, un testimonio de cómo era antes, y dice, eso no lo sabía, no lo conocía de ti. Pero aunque estemos tantos años juntos, no conocemos. No nos conocemos a nosotros mismos, les digo. Pero aquel que nos diseñó, aquel que nos creó, Él tiene conocimiento, no solamente de lo que nos pasa, de lo que nos va a pasar, sino también el propósito, el porqué de nuestra vida, de nuestra existencia. Entonces, mejor preguntar a aquel que diseñó nuestra vida para saber qué es lo que conviene, cómo manejarla, cómo vivirla, buscar el consejo de Él. Por eso, lo que quiere Dios Él quiere confeccionar nuestro futuro. Él quiere confeccionar tu futuro. Él quiere formar parte de tu vida. Él quiere estar en ti y que tú cuentes con Él en tu vida, en todas las decisiones. Cuando se es joven, dicen, no, soy demasiado joven, quiero vivir mi vida antes de seguir a Jesús, antes de entregarme a Él, es para estar encarcelado, eso es la opinión que tienen algunos. Y no entienden que cuando Jesús entra en tu vida, Él es el que pone las cosas en su lugar y te hace descubrir facetas de tu vida que no sabías para qué servían. Y nosotros aprendemos en nuestra enseñanza, en nuestra formación, en nuestra educación, nos enseñan el mundo, para qué sirve cualquier cosa, y que nos dicen, experimenta con todo, pruébalo. Al menos así educamos nosotros a nuestros hijos, que cuando les fascinaba el fuego, una llama en una vela, que eso es fascinante, ver una llama, ¿no? No te acerques, la manita te la vas a quemar, no entiende lo que es quemarse los dedos y le fascina, es algo que es tan atrayente hasta que pone la mano en la llama. En un despiste nuestro se queman los dedos y el dolor es grande y los llantos son grandes. ¿Cuánto sufrimiento podríamos evitarnos si contáramos con Dios en nuestra vida? Porque usaríamos nuestra vida en todas las facetas, nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestro cuerpo, nuestros ojos. ¿Para qué usamos todo eso? O tendría que preguntar, ¿en cuánto malgastamos y mal usamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro tiempo? Dios quiere ser parte de tu vida y confeccionar tu vida. Dios no está en contra de que hagas planes, de que tengas ilusiones, de que tengas deseos. Pero sí que tiene en contra de que lo hagas sin Él. Y muchas veces tomamos decisiones por capricho, por gusto, porque sí, por ir en contra de Dios. Y después el sufrimiento, el haber jugado con el fuego, es grande. Porque hay uno, Satanás, que está susurrándonos a los oídos, que nos dice, tienes que conseguir esto. Si no haces esto, si no tienes tanta experiencia antes de comprometerte con una mujer o con un hombre, o esto ya podría ser, ya nos podrían denunciar, porque somos no sé, pero es Satanás que nos susurra, nos tienta con decir,
lo que Dios te ofrece es una vida limitada, coaccionada. Disfruta de todo. Búscate un buen trabajo, que ganes mucho dinero, que te puedas cumplir todos los caprichos, como si eso fuese el propósito de nuestras vidas. Gastar el dinero que trabajamos, a veces nos cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo lograr el dinero, y después lo gastamos en caprichos que no son necesarios. Y lo que nos enseña también, lo que nos susurra Satanás, es que no necesitamos a Dios para vivir una vida decente. Tú puedes hacerlo tú mismo, eso es lo que dice. Nos enseñan, nos educan, nos preparan para vivir una vida independiente. Y es que ya estamos independizados de Dios. El ser humano, por naturaleza, está separado, independizado de Dios. Pero eso no fue la idea, ese no es el concepto de nuestra existencia. Nuestra existencia está relacionada con Dios. Y hemos roto. Lo que hizo Satanás al tentar a Adán y Eva en el huerto de Edén es engañarles poniéndoles una semilla, no de un trigo, sino una semilla de la duda, cuestionando lo que había dicho Dios y presentándoles con una mentira lo que obtendrían si desobedecen a lo que Dios ha dicho. Nuestro mundo, nuestros políticos, muchos de ellos, siguen en esa dinámica. Experiméntate a ti mismo, haz lo que te guste, lo que te agrade, independientemente de lo que produzcas en los demás. Y tú puedes hacerlo, tú puedes conseguirlo. ¿Saben lo que dice Jesús acerca de lo que podemos hacer? Jesús dice que separados de Él, nada podemos hacer. Nada. ¿Cuánto es nada? Nada. Separados de Él, nuestra vida va a ser eso. Un tiempo que no sirve de nada. Es como el grano de trigo conservado en un museo para que lo vean la gente. El grano de trigo es una semilla. Su propósito de existencia, en el más estricto sentido de la palabra, es caer al suelo para reproducirse, para crecer, para producir fruto. Dios quiere confeccionar tu futuro, tu presente y tu futuro, porque nadie te conoce mejor que Él. En el Salmo 139 lo dice así, que Dios conoce nuestra existencia, lo que hacemos, lo que vamos a hacer, nuestro levantar, nuestro acostar, antes de que pronunciamos una palabra, ya Dios la sabe. Él quiere confeccionar nuestra vida. En Mateo 6 dice Jesús, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Dios quiere determinar tus metas y objetivos, no porque Él manda y Él dice lo que hay que hacer y ya está, sino porque Él nos ideó y nos dio propósito a nuestra existencia. Dios quiere que hagamos planes de futuro, que tengamos ilusión de lo que queremos hacer, pero Él quiere que forme parte de tus planes. Jesús nos lo mostró también. En el huerto de Getsemaní, cuando Él estaba luchando en esa noche, cuando fue entregado, y orando al Padre, dijo, Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras. Si es posible, haz pasar esta copa de mí, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Y se sometió. Dios quiere que tú te sometas también a su propósito. Si tu vida tiene propósito y no es lo que el mundo dice lo que tienes que hacer,
Pregúntale a Dios, Él te confeccionó y Él te ideó. Pregúntale a Dios, haz planes de tu futuro con Dios y descubrirás que sus planes, sus propósitos, siempre son buenos, siempre. Porque somos su creación, somos hechura de Cristo. Por último, la pregunta, ¿quién es el que realmente obra en nosotros, en nuestras vidas? ¿Quién es responsable de tus éxitos, de tus logros, de lo que resulta en tu vida? ¿En quién confías realmente? ¿En ti mismo? Hay un dicho, un refrán que dice, si quieres ser bien servido, sírvete a ti mismo. Muy egoísta, ¿no? Sin embargo, la enseñanza de la Biblia, del Nuevo Testamento, es, si quieres ser servido, sirve a otros. Sirve a otros. Él nos conoce porque nos creó. Y valga la redundancia, ya lo he dicho en la anterior reflexión. Él sabe el propósito de nuestra vida. Y la cuestión es si entregamos todo. Porque somos fácil para entregar a Dios nuestra alma, ¿no? Porque esa es la dimensión espiritual, la dimensión eterna, le damos nuestra alma, pero con nuestro cuerpo hacemos lo que queremos. Eso era el mal de los gnósticos en el primer siglo, en la primera iglesia, y a Juan, el evangelista, y también el que escribe Apocalipsis, luchaba, y Pablo también tenía luchas en los argumentos contra el gnosticismo, que eran tan espirituales que la carne pues podía hacer lo que quiera, podía pecar mientras el espíritu, el alma, se mantenía limpia y pura. Pero miren, Dios nos ha hecho como personas íntegras y no somos alma solamente. En esta vida, un alma sin cuerpo está muerta. Y es necesario que también el cuerpo esté en esa condición para servir y entregarse a Dios. Él conoce, Él sabe para qué y con qué propósito nos creó. Él sabe el propósito y la meta de nuestra vida. Y por eso la pregunta es si entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestro sentir, nuestros pies en las manos de aquel que es capaz de transformar nuestra vida y hacer algo completamente nuevo. Jeremías, el profeta, recibió un mensaje de Dios, le dijo, vete a la casa del alfarero y observa. Y él observaba como el alfarero estaba en el torno, estaba formando algo y se le fue de las manos. Y después lo que hizo es reamasar la arcilla y hacer algo que sí se produjo bien. Y entonces Dios le pregunta a Jeremías, para decírselo al pueblo, ¿no soy yo como el alfarero? ¿No soy yo también que soy aquel que decide lo que hago con la arcilla? ¿Desde cuándo la arcilla le dice al alfarero, haz de mí una vasija, haz de mí algo precioso? Dios tiene un concepto de nosotros. Y lamentablemente en el tiempo en el que vivimos, Dios no pinta mucha importancia, no se le da tanta importancia para configurar nuestras vidas. Por eso muchos toman la decisión de negar que Dios existe. Porque si cierro los ojos y no le veo, entonces no existe. Eso es una reacción tonta. Bueno, tonta, es infantil, porque uno de nuestros hijos, cuando jugábamos al escondite, le tocaba a él esconderse y lo que hacía él, se ponía así y se tapaba los ojos. Y como dice, como yo no veo a nadie, tampoco me ven a mí. Decir que Dios no existe es como hacer esto, es infantil. Es infantil. El que no podamos verle es otra cosa. Pero habría que analizarse por qué no vemos a Dios. ¿Por qué no somos sensibles a Él, a su palabra,
a sus señales, a sus manifestaciones. El mundo en el que vivimos es insensible para admitir que Dios no solamente exista, sino que tenga derecho a exigir de nosotros, de reclamar de nuestras vidas. Y Dios reclama porque tiene derechos sobre nosotros. Él tiene derechos de autor sobre nosotros porque Él nos creó. Y Él tiene derechos de propietario porque Él pagó por nuestro rescate. Jesús murió en la cruz por nosotros. Por eso Dios reclama el derecho sobre tus labios, tus ojos, tus manos, tus pies, todo tu cuerpo, tus pensamientos, tus sentimientos. No solamente hemos de reflejar a Jesús o copiar su comportamiento, sino Jesús ha de ser visible dentro de ti, porque el lugar donde está Jesús ahora Él está a la diestra del Padre, pero mediante su Espíritu Santo Dios mora en el corazón de los creyentes. Él reside en ti. Si has creído en Jesucristo, si has aceptado su sacrificio en la cruz por ti, Dios reside en ti. Y eso ha de ser palpable y visible en este mundo. Cuando te vean a ti, han de ver a Jesús. Eso es una palabra que Pablo escribe también a los Corintios en la segunda carta, cuando dice que ese mismo Dios que hizo resplandecer de las tinieblas la luz en la creación, es el que ha hecho resplandecer su luz en nuestros corazones, para que el rostro, la faz de Jesús sea visible en nosotros. Cuando la gente te ve a ti, si eres creyente, han de percibir que Jesús está en ti. Somos hechura suya, Él tiene derecho sobre ti porque nos creó. De la misma manera que no puedo conseguir la salvación por mí mismo, tampoco puedo vivir mi vida por mí mismo. Hemos de admitir que sin Jesús no podemos hacer nada. La pregunta del mensaje es: ¿por qué es tan difícil ser discípulo de Jesús? Y la respuesta es porque no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. No estamos dispuestos a que Jesús tome el mando y el control de nuestras vidas. No estamos dispuestos a soltar el mando. No estamos dispuestos a morir a nuestros deseos sin Dios. Dios va a poner, cuando estás dispuesto a seguirle y cuando estás dispuesto a negarte a ti mismo, Dios va a poner esos deseos, esos planes de futuro que están conforme a su propósito. En Efesios Dios también lo dice, que Dios desde la creación del universo ya ideó las cosas en las que deberíamos andar. Dios tiene plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y muchas veces, cuando nos encontramos en esas encrucijadas, que hemos llegado a un callejón sin salida, es porque no hemos hecho planes con Dios. Por eso, ¿por qué es tan difícil ser un discípulo del Señor Jesús? Porque queremos vivir nuestra propia vida y no queremos contar con la intervención o la influencia o los propósitos de Dios. Pero yo doy gracias a Dios por ustedes que están aquí también en esta tarde y los que están también en YouTube ahora mismo. Doy gracias a Dios porque están escuchando este mensaje y muestran con eso también el deseo o el anhelo de querer seguir a Jesús. Por eso mi invitación es, si eres ese grano de trigo, permite caer tu vida en la tierra para que crezcas, para que produzcas el fruto que Dios quiere hacer a través de ti. Amén. Oremos. Jesús, te doy gracias por este momento, por tu palabra. Señor, aunque son palabras duras,
aunque son palabras que no agradan porque implican negarnos a nosotros mismos. Este mundo nos enseña otra cosa, el realizarte a ti mismo, buscar tu provecho. Señor, queremos y yo quiero buscar el provecho para ti, hacer lo que te agrade a ti. Señor, y eso cuesta. Por eso te ruego, Señor, que veamos más allá de la dificultad de seguirte a ti y pongamos nuestros ojos en ti, en Jesús, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, haznos entender que tú diste el primer paso. Tú entregaste tu vida hasta la muerte para salvarnos. Enséñanos, Señor, de ti. Amén.